Muy buenas noches a todos. Vamos iniciando nuestro séptimo espacio abierto para el aprendizaje, donde pues vamos a buscar de la mejor manera o de la mejor forma abordar los contenidos y las sugerencias, ¿no?, que se han generado durante sus sesiones de módulo. Entonces vamos aprovechando en la medida de lo posible este tiempo o este momento que se nos da como un recurso para que puedan esclarecernos o que puedan esclarecer los, las dudas que puedan surgir a partir de la elaboración de sus actividades de este módulo 5 de la generación 37. Entonces, esta es la séptima sesión de espacio abierto. Vamos aprovechándolo lo más que podamos, vamos revisándolo. Este, Vamos a ver el orden del día que tenemos y antes pues dar la bienvenida, ¿no? Buenas noches, Anaí. Muy buenas noches, bienvenida a este espacio abierto. Pues no me queda más que pues, esperando o esperar que sea de provecho, de tal forma que puedan pues, preguntar, puedan argumentar, puedan consultar, también compartir sus ideas, sus opiniones sobre los tópicos que se vieron en las semanas anteriores y sobre la manera o la forma de ir construyendo sus actividades integradoras que prácticamente corresponde a esta semana de integración. Pues sean bienvenidos, sean bienvenidas quienes están aquí o quienes se vayan a integrar, ¿no? Pues agradezco su tiempo, ¿no?, para estar aquí con nosotros. Y quienes no se puedan conectar, bueno, pues ojalá pues puedan revisar posteriormente los recursos que se plantean o los recursos que proporcionamos para una mejora de la elaboración de sus trabajos que se solicitan en la plataforma. Bien, bueno, pues sean bienvenidos. En este caso tenemos a Milagros y tenemos a Anaí. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, bueno, pues el orden de la sesión es el siguiente. Tenemos la bienvenida y el orden del día. Ya la bienvenida ya la di. El propósito de la sesión y algunas especificaciones, las dudas y los comentarios, que sería el espacio número 3, el número 4, ejemplos y algunas recomendaciones, número 5, conclusiones y orientaciones finales, y número 6, como punto número 6, la despedida como tal, ¿sí? Entonces, siguiendo esta orden de sesión, esperando cumplir cabalmente con los puntos que se proponen, bueno, pues vamos a ir iniciando en los trabajos que realizaremos. Muy bien, recordando el propósito de las sesiones, pues propiciar la participación, la cooperación con ideas, opiniones, dudas, perspectivas, ¿no?, perspectivas que se puedan tener de tipo particular y del mismo modo buscar la manera de cómo externarlas en el conjunto, en este caso en la colectividad de la comunidad de la generación 37, ¿no? ¿Para qué? Para que se dé un mejor aprendizaje, para que se pueda ir corroborando, para que se pueda ir comparando, ¿no?, hasta dónde ha sido mi alcance, qué me hace falta, qué necesito, o si ya he alcanzado los propósitos o el aprendizaje esperados de este módulo número 5, que es el de argumentación, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de la sesión y el propósito de unidad como tal no hay, sino el propósito de esta semana integradora es pues que se movilicen todos los conocimientos adquiridos de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3 y se concreten en pues ese ensayo que van a elaborar, se concrete en ese debate que están realizando ya y que me ha dado gusto que sea bastante enriquecido por temas muy actuales, por temas muy controversiales y ojalá pues realmente se genere un conocimiento nuevo a partir de todos los aportes que ustedes generen. Bien, bueno, pues viene el momento de las dudas y las participaciones, es el momento de externar sus opiniones, el momento de externar sus inquietudes y sus dudas, ¿no?, en función de la actividad integradora que se tiene en este momento, ¿no? Ahí les proponen un documento a descargar donde está la estructura inicial para la elaboración de su ensayo.
Entonces, no sé si hay alguna duda respecto de las instrucciones para la elaboración de la misma o si hay alguna duda respecto de la construcción de este ejercicio. Entonces, quedan abiertos los micrófonos o también el chat para la duda o las preguntas que tengan. Muy bien, no habiendo ninguna duda entonces, pues vamos a pasar a la siguiente parte. Por el momento no hay dudas. Vamos a avanzar. Por el momento tampoco, dicen ahí. Perfecto. Pues vamos a continuar con los tópicos que nos corresponde ver en esta semana, más que los tópicos, cómo ir construyendo su, cómo ir construyendo el ejercicio que piden en la actividad integradora. ¿Sí? Entonces, vamos a manejar lo siguiente. Bien, bueno, pues el ejercicio, la actividad como tal, pues viene la siguiente parte, ¿no? Responda lo siguiente. Yo sí tengo preguntas y estas preguntas van en función de lo que han estado elaborando o en función de lo que ustedes han estado construyendo en la actividad 5, en la actividad 6, ahorita en la actividad integradora y también en el foro que tienen. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un tema y un planteamiento de investigación? ¿No? A ver si me logra, bueno, quien guste responder, en ese caso Anaí o Milagro, con toda la confianza del mundo, pueden responderme. Creo que ahorita se nos está uniendo igual Lisette Aileen. Buenas noches, Lisette. Buenas noches. Estamos en el momento de las preguntas para ustedes, ¿no? Yo primero les digo, ¿no? Háganme las preguntas que deseen y me dicen que no hay dudas. Bueno, pues a mí me toca entonces hacer preguntas, sobre todo para ir midiendo o para ir conociendo la perspectiva sobre lo que están haciendo o las actividades que están construyendo. Entonces, lo que pregunto aquí es en función de lo que ustedes están construyendo, tal vez de manera conceptual, pero pues ustedes ya lo han llevado a la práctica. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el tema y el planteamiento de la investigación? ¿No? ¿Qué es el tema y qué es el planteamiento de investigación? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas dos etapas o estos dos momentos? Con toda la confianza. Expresen lo que ustedes conciban o lo que ustedes tengan o logren distinguir entre estos dos primeros momentos o estos dos apartados del trabajo. Adelante, pueden abrir micrófonos o pueden escribir en el chat con todo. Pregunto directamente entonces. A ver, Milagros, si logran identificar cuál es la diferencia entre el tema y el planteamiento de una investigación. Cuando se les pide el tema, a qué se están refiriendo y cuando se les pide el planteamiento de la investigación, a qué nos estamos refiriendo.
En lo que lo piensa Milagros, preguntamos a Lisette. Lisette, ¿tienes alguna idea o alguna noción sobre la diferencia entre esos dos aspectos, el tema y el planteamiento de la investigación? Es algo que ya hicieron en la actividad integradora número 6. Milagros, considero que el planteamiento es un tema ya plasmado. Y el tema, a ver, vamos a ver, en esta pestaña voy a ver el comentario completo. Dice Milagros, considero que el planteamiento es un tema ya plasmado y el tema de investigación es un tema que se debe de plasmar desde cero. El tema es el tópico, dice Anaí, y el planteamiento es el tema a desarrollar. Gracias. Muchas gracias por sus aportaciones. En la actividad integradora número 6, ya les estaban pidiendo, o ya les pidieron, mejor dicho, pues plantear un tema y plantear el problema de investigación o el planteamiento de la investigación. Entonces, pues ustedes como tal, como bien mencionan aquí, pues aquí vemos que Anaí y también Milagros, proponen, ¿no? Por lo que interpreto en relación a lo que han escrito es que, considerar como tal, ya en sesiones pasadas les había dicho igual, ¿no? ¿Qué es el tema? El tema puede ser cualquier concepto o cualquier problemática de manera general, ¿no? De manera general. Aquí mencionan ahí, ¿no? El tema es el tópico, el tema en general, y el planteamiento es el tema a desarrollar. Aquí cuando hablamos nosotros de planteamiento es presentar la problemática que hay dentro de ese tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, revisé unos trabajos por ahí y, por ejemplo, mencionan la legalización de las drogas en México. Ese es el tema. O las drogas en el mundo. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Entonces, cuando hablamos nosotros de un planteamiento del problema es explicar e identificar cuál es el problema. Porque, por ejemplo, si yo digo la legalización de las drogas en México, ¿es un problema como tal? ¿Sí o no? La legalización de las drogas en México es un problema. Otro tema, por ejemplo, la corrupción en México. Ese es un tema. Pero si yo solo digo la corrupción en México, hasta ese momento yo no he planteado el problema o no he identificado el problema. Sé que es una problemática que vive el país o que vive el mundo, pero ¿cómo lo voy a plantear? Entonces, cuando hablamos del planteamiento del problema, es como explicar, describir la problemática que yo quiero abordar a partir de una característica específica en ella, ¿no? Entonces, cuando hablo yo de describir, cuando yo hablo de planteamiento, pues tengo que presentar más o menos cuál es el origen, si se está hablando de una consecuencia, si se está hablando de una causa, si se está hablando de un resultado, si se está hablando de este, un- una posible frecuencia, una posible tendencia, ¿no? Entonces, ahí sí se puede decir que se habla de un aspecto negativo o un aspecto positivo. Si yo solo coloco la legalización de la marihuana en México, pues no estoy diciendo más, o sea, no estoy haciendo ningún juicio como tal. Si es buena la legalización de la marihuana en México, o si no es buena la legalización de la marihuana en México, o cuáles son los beneficios de la legalización de la marihuana en México, ¿no? Yo puedo decir, el beneficio económico de la legalización de la marihuana en México. Ah, bueno, ahora sí, hay algo, hay una problemática, hay una incógnita, hay una pregunta que yo tengo que resolver, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que tengo que resolver? ¿Hay algún beneficio con la legalización de la marihuana en México? ¿No? ¿O cuáles son los beneficios que hay
con la legalización de la marihuana en México. Eso es plantear el problema o eso es especificar cuál es la problemática que estoy identificando, ¿no? ¿Qué es lo que se supone yo voy a investigar y voy a responder? Recuerden que un planteamiento del problema o una pregunta de investigación no solo tiene que tener como respuesta un sí o un no, sino tiene que haber una explicación. Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Las consecuencias positivas que habrá, si es que las hay, de la legalización de la marihuana en México. Ah, bueno. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la legalización de la marihuana en México? Ahora sí, en ese planteamiento, bueno, pues ya yo voy identificando qué es lo que voy a tratar o es lo que voy a llegar a encontrar en la medida en que yo esté investigando y yo vaya presentando mi problema de investigación o mi planteamiento de la investigación. Entonces, dentro de lo que ustedes tienen que elaborar o han ido elaborando, que de hecho he regresado algunos trabajos con esas observaciones, es no perderse. Primero el tema, la marihuana en México. Punto. Ese es el tema. El problema que se identifica dentro de la marihuana en México. Ah, bueno, ¿cuáles son las consecuencias negativas? ¿Cuáles son las consecuencias positivas? ¿Cuál es el efecto positivo en la economía en México con la legalización de la marihuana? Entonces, hay de dónde explicar, hay de dónde investigar. ¿Por qué? Porque si yo solo hablo de la legalización de la marihuana en México, pues hay mucha información y yo puedo colocarla nada más, colocar y colocar y colocar. Pero si yo no estoy buscando una solución o yo no estoy buscando una respuesta a una pregunta planteada, entonces no tiene caso nada más de colocar definiciones por colocar definiciones o por colocar opiniones, si no tiene un fin último. ¿Cuál es el fin último de esta propuesta? Bueno, de esos ejemplos que yo he colocado, bueno, buscar cuáles son esos beneficios, ver si hay, pues, y voy a poner a investigar a ver qué beneficios hay. Entonces, por eso les colocaba o les coloco esta pregunta para que ustedes cuando vayan a elaborar su trabajo, pues se pregunten, bueno, ¿cuál es el tema? El tema es algo muy general. ¿Cuál es el planteamiento del problema o cuál es la pregunta de investigación? Ah, bueno, tengo que articular la manera de pregunta para que yo luego pueda dar una respuesta en el trayecto de toda mi investigación. ¿Por qué? Porque dentro del trayecto de toda mi investigación van a venir otros elementos como el que he colocado en este momento. ¿Qué es una hipótesis? Anaí, ya sea por el micrófono o ya sea por el chat, con toda la confianza. Todavía estamos en la sección de preguntas. Todo esto gira en torno al trabajo que están elaborando. O quien guste responderme igual con sus propias palabras o con lo que entienda, adelante. Creo que eso ayuda mucho para que ustedes puedan elaborar de la mejor manera sus trabajos. ¿Qué es una hipótesis? Lo que ustedes entienden o comprendan. Lisette, si tienes la respuesta, adelante. Cualquiera de las tres, con toda la confianza, pueden responder. Milagros, la hipótesis es una suposición de una investigación o una argumentación. Bien, gracias, Milagros. Gracias por tu aporte y por tu participación. Es una suposición, una suposición. Gracias, Anaí. ¿Una suposición de qué? ¿No? Una suposición de qué. Siguiendo el ejemplo que he colocado, ¿cuál sería la suposición? ¿Qué estamos suponiendo con... Si yo ya dije que es la legalización de la marihuana en México, es el tema. El problema que identifiqué o el problema que quiero responder o que quiero completar o que quiero sustentar es cuáles son los aspectos positivos que tiene la legalización de la marihuana en México. Esa es la pregunta. Eso es lo que quiero responder. Esa es la problemática. ¿Cuáles son esas consecuencias positivas?
o las consecuencias positivas de la legalización de la marihuana en México. Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis o cuál sería mi suposición en función de mi planteamiento y de mi tema? ¿Cómo plantearía yo o cómo escribiría yo mi suposición respecto del tema y respecto de mi planteamiento del problema? ¿Cuál sería mi suposición? Bien, Anaí, es una suposición por parte de los datos que se establecen. Ahora, con el ejemplo que yo estoy colocando, así sencillo nos los vamos llevando de la mano. Con el ejemplo que estoy colocando, ¿cuál sería la hipótesis del tema que yo estoy planteando? En el chat les voy a colocar una liga de una diapositiva, que es un trabajo que vamos a hacer como evidencia de su participación activa. Y es una diapositiva que en donde yo estoy colocando el tema, ¿no? Ya les dije cuál iba a ser el tema, ¿no? El tema es la legalización de la marihuana. Es el ejemplo que hemos estado utilizando, la legalización de la marihuana. Ese es el tema. El planteamiento del problema o el problema de investigación igual ya lo externamos. Les decía que a veces es importante presentarlos a manera de pregunta, ¿no? Y yo les decía, bueno, tenemos que responder una pregunta. ¿Cuál, cuál o cuáles son los beneficios de la legalización de la marihuana en México? Ese es el planteamiento del problema, ¿no? Aquí podemos colocar lo más que podamos con respecto a explicaciones, ¿no? Algunos eso hicieron en vez de plantear el problema o en vez de plantear o de contextualizar, no solo colocaron definiciones y más definiciones, sin realmente presentar la problemática. Entonces yo ahorita ya coloqué yo cuál es la problemática que se presenta o cuál es la problemática que se tiene. Entonces, este, ¿cuál sería la hipótesis? ¿No? ¿Cuál sería la hipótesis? Revisen, ¿no? Revisen, revisen cuál sería la hipótesis. Con el archivo, bueno, con la liga que les compartí, ahí están en una diapositiva, ¿no? Cada elemento que he estado construyendo. Entonces, si ya hemos dicho que es una suposición, entonces dígame cuál sería la suposición en función del tema que estamos desarrollando. Quien guste responder, adelante, o quien guste escribir. De hecho, voy a quitar la presentación ahorita que tengo para colocar la diapositiva. A ver, detener presentación.
Voy a colocar la diapositiva que se construyó para que ustedes también, pues, escriban, ¿no? Pueden escribir. Ahí está. Les coloco nuevamente, ese es el tema, la legalización de la marihuana. Ese es el planteamiento del problema. Les decía, bueno, aquí pueden ir más información, pero lo importante es la pregunta, la de la problemática que se identifica. ¿Cuál sería la hipótesis? Si la hipótesis es una suposición, ¿qué están suponiendo ustedes tanto del tema como del problema de investigación? ¿Qué es lo que estamos suponiendo? ¿O qué tenemos que suponer? Tomando como ejemplo lo que ya presentamos. ¿Cuál sería su suposición? Escríbanlo, por favor, igual para tener como evidencia su participación activa. Recuerden que no basta conectarse, sino si es importante aportar. ¿Cuál sería la hipótesis de ese planteamiento y de ese tema que estamos generando? Adelante, entren a la liga y ahí escriban. O si gustan igual, escríbanlo en el chat. Ya yo lo copio y lo pego a la diapositiva. Si no tienen acceso al, al PowerPoint en línea que he colocado. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la suposición? Es más, lo voy a colocar en una sola diapositiva para que lo puedan observar de una sola vista y también pues sea más fácil pensarle, ¿no? Ese es el tema y aquí voy a colocar el planteamiento del problema. Ahí está el planteamiento del problema. Y entonces solo nos faltaría colocar cuál sería la hipótesis. Y ya muy bien respondieron, ¿no? Una hipótesis es una suposición. ¿Cuál sería la hipótesis? Por ahí ya nos escribieron, ahorita lo vamos a colocar, ahorita lo coloco para que vayan viendo cuáles son sus aportaciones. ¿Cuál sería la hipótesis? Ahí está en una sola presentación. El tema, la legalización de la marihuana. El planteamiento del problema, cuáles son los beneficios de la legalización de la marihuana en México, ¿no? Y la hipótesis, ¿cuál sería la hipótesis? Ahorita vamos a ver qué nos compartieron por medio del chat. Gracias, Anaí. Anaí nos dice que si la marihuana se legaliza, entonces se terminará el problema del narcotráfico. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra aportación? Gracias, Anaí. Ahorita vamos a hacer la aclaración. Lisette, ¿algún comentario? ¿Cuál sería su hipótesis?
Bueno, voy a responder para no atrasarnos más y continuar avanzando. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Cuál es la clave para identificar la hipótesis? Si observan ustedes, estamos repitiendo. ¿Cuál es el tema? La legalización de la marihuana. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Seguimos hablando de la legalización de la marihuana en México, ¿no? Se sigue hablando de lo mismo, nada más que está planteado de otra manera. Los beneficios, Lisset nos dice que los beneficios. Gracias, Lisset. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave está en que vamos a estar repitiendo constantemente las expresiones. Lo único que va a cambiar es la manera de cómo la vamos a plantear, ¿no? La manera de cómo la planteamos. Por ejemplo, la hipótesis aquí, si allá arriba, en planteamiento del problema, está en modo de pregunta, entonces lo que tengo que hacer es afirmar. Si yo voy a hacer una suposición o una hipótesis, tengo que afirmar. ¿Qué tengo que afirmar? Entonces voy a afirmar que existen beneficios, o hay, si quieren, como ustedes quieran expresarlo, pero tiene que decir prácticamente casi lo mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estaba yo escribiendo y no se veía, pero ahorita lo voy a colocar acá abajo. Ahí está. ¿Cuál es la hipótesis o qué voy a suponer? Que hay beneficios en la legalización en la legalización de la marihuana en México. Esa es mi hipótesis. Ahí está la hipótesis. Eso. Eso es lo que yo estoy suponiendo, ¿no? Yo estoy suponiendo que hay beneficios en la legalización de la marihuana en México. Esa es mi hipótesis. Esa es mi suposición. ¿Sí? ¿Es verdadero o es falso? Eso todavía no lo sé, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto? Eso todavía no lo sé. Porque tengo que comprobarlo, porque tengo que corroborarlo, porque tengo que compararlo, porque tengo que sustentar lo que estoy diciendo en esa hipótesis. Entonces, si notan o si se dan cuenta, ¿qué está pasando con cada momento que estoy presentando? Pues solo estoy repitiendo, y no porque sea redundante, sino aquí es la intención que tiene cada parte de la investigación. Primero lo planteo de manera general. La legalización de la marihuana es el tema. ¿Cuál es el problema que yo encuentro dentro de la legalización de la marihuana? Bueno, la pregunta es, o la pregunta a responder es, ¿cuáles son los beneficios de la legalización de la marihuana en México? Y mi suposición como investigador es esa. Hay beneficios en la legalización de la marihuana en México. Y eso es lo que yo tengo que comprobar. Y eso es lo que yo tengo que sacar o salir de dudas por esa hipótesis. Puede que mi hipótesis sea falsa, puede que mi hipótesis sea verdadera, puede que mi hipótesis sea incorrecta, ¿no? No sea válida. Pero eso lo diré al final de realizar mi investigación. Entonces, si notan o si se dan cuenta cómo estoy repitiendo constantemente, entonces no podría yo hablar en este momento con los aportes que tienen o los aportes que dieron, no los podría yo colocar porque me estaría yo saliendo del tema. Y eso implica que yo me pierda dentro de todo mi trabajo o el trabajo que yo vaya a hacer. Entonces, si se dan cuenta, hasta el momento, con la diapositiva que yo les he presentado, mantengo todo lo que estoy hablando y eso me va a permitir tener congruencia. Por eso cuando en la retroalimentación les digo, falta congruencia entre el tema y la hipótesis, o falta congruencia entre los objetivos y el tema, no hay relación entre esto y lo otro, es por eso, porque como que no se está llevando la secuencia y se salen del tema constantemente. Entonces, la recomendación es identificar eso. Las expresiones se están repitiendo.
Lo único que está cambiando, ¿cuál es? La manera o la forma de plantear cada una de las partes de la investigación, ¿sí? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta antes de continuar. Entonces, no podría yo hablar o no podría yo meter hasta el momento sobre los daños, ¿no? Porque si meto los daños tendría que modificar mi planteamiento del problema, ¿no? Porque en mi planteamiento del problema solo voy a investigar si hay beneficios respecto de la legalización de la marihuana. Solo beneficios. Los daños, por el momento, no me interesa. Si lo meto, se extiende mi problema de investigación y al extenderse, entonces tendría que atender dos cosas, tanto los beneficios como los efectos negativos que pueda tener la legalización de la marihuana. Entonces, lo conveniente es enfocarse en un solo aspecto para no perderse en la investigación, ¿no? Entonces, eso nos puede desviar un poco el trabajo. Y luego Anaí, ¿no? Nos comenta, si la marihuana se legaliza, entonces se terminaría el problema del narcotráfico. Pues igual ahí se está metiendo este otro aspecto, ¿no? Aquí nos está mencionando sobre otro problema, que en este caso es el narcotráfico. Y el tema de investigación no habla sobre el narcotráfico. El tema de investigación es sobre la legalización de la marihuana. Entonces, ustedes me dirían, bueno, con la legalización de la marihuana, un beneficio que habría es que se disminuiría el problema del narcotráfico. Tendría mayor, ¿cómo se dice? Dificultad del crimen organizado de seguir con el narcotráfico de la marihuana. Bueno, pues ya lo explicas desde la perspectiva como un beneficio de la legalización de la marihuana. Porque si lo lanzan así nada más, pues se genera otro problema y dice, bueno, ¿qué problema estás abordando? ¿O estás abordando el problema del narcotráfico o estás abordando el problema de la legalización de la marihuana y sus beneficios? Entonces, para no salirnos o para mantenernos en la misma línea, entonces repito, si observan, estamos manejando o estamos repitiendo constantemente lo mismo. Lo único que se modifica es la manera de cómo se plantea. ¿Sí me expliqué? Milagros, ¿sí me expliqué? Anaí, ¿sí me expliqué? Lisette, gracias, Anaí. Ok, Lizeth. Sí, o sea, les hago esta observación porque pues va en función de algunos trabajos que se han revisado. Y todavía cuando se hablan de los objetivos, y ahorita lo vamos a elaborar también y les voy a pedir igual que me apoyen. Si yo les pido que escriban o que hagan esto es para que ustedes noten o vean que pues es sencillo, lo único que tenemos que hacer es articular muy bien nuestras ideas para que podamos entregar un trabajo lo mejor posible, ¿no? Ahorita estoy moviendo los textos para que me pueda entrar en esta misma diapositiva el objetivo. Claro, que ese sería nada más el esqueleto de la investigación. Aquí habría que ponerle más carnita y todo el rollo, ¿no? Pero esto es lo medular. Cuando yo reviso, califico, veo cuál es la línea que llevan y veo si están cumpliendo con cada elemento desde las expresiones que ustedes manejan. Y a veces copio y pego alguna frase de ustedes para pues presentar que sí han cumplido con lo que nos solicita la rúbrica. Bueno, vamos con el otro elemento que también noto que tienen mucha dificultad y se confunden con facilidad. En una investigación, pues nosotros tenemos que presentar objetivos. Luego voy con la justificación, pero siento que hay mayor dificultad con los objetivos. ¿Cuál sería el objetivo de esta investigación? Siguiendo este planteamiento. ¿Quién me dice? ¿Quién me escribe? ¿Quién me lee? ¿Quién abre su micrófono? ¿Cuál sería el objetivo de la investigación? Con toda la confianza, sin pena. Recuerde que si nos equivocamos, no hay problema. Para eso estamos aquí, para ir aprendiendo, para ir desarrollando nuestras habilidades. ¿Cuál sería el objetivo? Recuerden, para elaborar un objetivo hay que empezar con un verbo en infinitivo, o sea, terminado en ar, er, ir. ¿Cuál sería el objetivo de la investigación? Imagínense que juntos estamos haciendo esta investigación. Los cuatro estamos haciendo esta investigación. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Anaí, Milagros, Lisette. Lo que se les ocurra.
Si es erróneo, pues igual les hago ver que hay un error para que así no lo cometan posteriormente, ¿no? No es por evidenciarlos o algo así por decirlo, sino para que ustedes vean que no es lo que piensan o no es lo que conciben y yo les diría cómo debería de ser un objetivo. ¿Eh? Entonces, a como lo tengan, me escriban o abran su micrófono. ¿Qué buscamos con esta investigación? ¿O qué queremos encontrar con esta investigación? Adelante, sin temor a equivocarse. Muy bien, Anaí, gracias por tu aporte. Ahorita lo leemos y ahorita lo analizamos. Dice Anaí, al legalizar la marihuana se obtendrán grandes beneficios para la salud. Esto podría ser una hipótesis, Anaí. Recuerda, para elaborar un objetivo debemos de iniciar nuestra expresión con un verbo en infinitivo o responder a la pregunta, ¿para qué vamos a hacer esta investigación? ¿Para qué? ¿Qué quiero con esta investigación? ¿Qué busco con esta investigación? Muy bien, yo les ayudo para no tardarnos, más no tardarnos, sino aprovechar el tiempo. Entonces, si yo quiero, ¿cómo se dice? Identificar el objetivo, pues ¿qué hay que hacer? Les dije un verbo en infinitivo. Al hacer una investigación o al hacer esa investigación de este tema que se ha planteado, de ese problema que hemos identificado y de esta hipótesis que hemos dado, ¿qué nos va a arrojar o qué analizar la forma crítica del uso de la marihuana? Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué busco o qué buscamos con esta investigación nosotros como equipo de investigadora, Anaí, Milagros y Lisset? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué queremos encontrar? Si estamos hablando de que queremos saber cuáles son los beneficios. Y si los encontramos, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué podemos hacer con esa información? Ah, bueno, si yo ya encontré la información, si yo ya tengo esa información con la cual puedo comprobar que hay beneficios, ¿qué voy a hacer? Puede ser que yo voy a describir, ¿no? Los beneficios de la legalización de la marihuana en México, ¿no? Para no seguir escribiendo. Este podría ser un objetivo. ¿Por qué este podría ser un objetivo?
porque pues yo voy a obtener información, ¿no? Y esa información me va a permitir, ¿qué cosa? Describir si realmente hay beneficios. O ustedes dirían, ah, bueno, quiero hacer un listado de esos beneficios que hay en la legalización de la marihuana. Pues está bien, tu objetivo estaría muy bien así. O describir los beneficios de la legalización de la marihuana en México. Está súper bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a obtener con nuestra investigación. A lo mejor datos, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios? Entonces voy a describir. O presentar cuáles son los beneficios que hay en la legalización de la marihuana. ¿Sí me explico? O explicar por qué sí hay beneficios, ¿no? De la legalización de la marihuana en México. Entonces mi investigación solo tiene ese alcance, porque he leído muchos trabajos y ¿qué es lo que colocan? Hacer conciencia, bueno, tu investigación no hace que la población mexicana tenga conciencia. ¿No? O informar, bueno, tu investigación pues es tuya, o sea, tú la tienes, al menos que la metas a una revista, luego la describas en la radio, luego la metas a las páginas de internet, o la estés tuiteando, o la estés compartiendo en Facebook, a lo mejor pueda servir como una manera de informe, ¿no? Pero como tal, el objetivo de la investigación no es informar a la sociedad, ¿no? No es informar. Entonces, he notado que escriben normalmente hacer conciencia, reflexionar. La investigación que tú hiciste va a hacer reflexionar. No, la investigación que tú, si yo hago toda esta investigación, va a hacer reflexionar. ¿A quién? ¿A mí? ¿A ustedes dos? ¿Tres conmigo? Pues nada más. Pero ¿a quién más? La investigación como tal no va a hacer reflexionar a nadie más. Podría ser que a nosotros cuatro, porque nosotros estamos haciendo la investigación. Al menos que si yo hago una campaña de concientización sobre la legalización de la marihuana en función de mi investigación, bueno, pues puede ser que yo crea conciencia, pero la investigación como tal, la investigación que ustedes elaboran de manera escrita cuando toman fuentes y todo lo demás, no tiene más alcance que eso, que describir, que detallar, que aclarar, que fundamentar, ¿no? Pues puede ser otro objetivo, fundamentar clínicamente o científicamente o sociológicamente que la marihuana o económicamente que la marihuana tiene beneficios, que la legalización de la marihuana tiene beneficios en México. ¿Por qué? Porque he notado que en otros países, porque he visto que el Producto Interno Bruto ha aumentado, porque hemos visto que esto, bueno, estoy dando todos esos detalles, pero más no puede, ¿no? Entonces, si aparece esa observación en sus trabajos, me faltan algunos, ahorita los termino, es en función de ello, ¿no? Que tienen que fijarse muy bien en la finalidad de la investigación. ¿Qué es lo que vas a alcanzar con tu investigación? No, no el impacto que pueda tener fuera de, porque probablemente sí tenga un impacto, pero pues si lo difundes, o si lo das a conocer, o si te leen, o si te oyen, ¿no? O si alguien te pregunta, pero más, no. Entonces, en el plano de la investigación documental, que es más o menos la que nosotros hacemos aquí, pues esa es la finalidad, describir, encontrar, detallar, fundamentar, serían como los verbos que nos pueden servir para elaborar un objetivo de investigación, un objetivo de investigación, ¿no? Entonces, si ustedes dicen que va a crear conciencia, no se puede. ¿A quién va a crear conciencia? Si ustedes dicen que reflexionar, ¿a quiénes? ¿Tú nada más y las otras personas? ¿No? Sensibilizar, ¿cómo tu investigación va a sensibilizar o va a hacer que los demás sientan? Se puede, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los verbos que puedan ocupar para elaborar sus objetivos en su investigación. ¿Sí me expliqué? O sea, ¿sí me di a entender? ¿No los estoy confundiendo? Con toda la confianza, pregunten. Pregunten con toda la confianza. Todavía nos quedan 10 minutos. Ya ni utilicé las diapositivas, pero sí quería que ustedes fueran
construyendo esta parte y fueran viendo cómo se va organizando o cómo se van organizando las ideas. Otro aspecto que les solicitaron o que les pidieron es la justificación y 3 disciplinas, ya no me va a dar tiempo, bueno, pero eso es un poquito más sencillo, ¿no? La justificación, cuando hablamos de la justificación, bueno, pues es responder a la pregunta, ¿por qué estoy haciendo esta investigación? ¿Por qué estoy haciendo esta investigación? ¿No? Si nos preguntaran, no sé, ante un público que nos esté escuchando o que nos esté viendo, imaginemos que vamos a hacer una ponencia ante un público de, no sé, 60 personas. ¿Qué les responderían? ¿No? ¿Por qué estás haciendo esta investigación? Anaí, ponente Anaí, díganos por favor por qué está o por qué realizó esta investigación. ¿Por qué le interesó hablar o por qué le interesó saber sobre los beneficios de la legalización de la marihuana en México? ¿Por qué usted está suponiendo que hay beneficios en la legalización de la marihuana en México? ¿Qué la llevó a describir los beneficios de la legalización de la marihuana en México? Expositora Milagros, ¿qué la movió a hacer esta investigación? ¿Qué pondrían ahí, jóvenes? ¿No se les ocurre ningún por qué? ¿Por qué harían esta investigación? Muy bien, Anaí, porque consideré que lo más acertado e importante, a ver, porque consideré que es lo más acertado e importante. Muy bien, muchas gracias, Anaí. Sí, aquí en esta parte de la justificación, pues prácticamente es decir, ¿qué me movió a hacer esta investigación? Y pueden haber muchas razones, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pues ahorita con toda la polémica que se ha generado sobre la legalización o la no legalización, creo que es importante convencer a cierta parte de la población que hay muchos beneficios, ¿no? Pues eso me movió. O decir que no es necesario criminalizar la legalización de la marihuana cuando tiene muchos beneficios, ¿no? Muchas gracias por la información. Muchas veces pensamos que estamos en lo correcto, sin embargo, no logramos aterrizar nuestro problema. Ok, Anaí. Sí, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy yo haciendo esta investigación? Usted puede decir, ah, bueno, porque es que en mi comunidad, yo o en mi lugar, yo he visto que los ancianos de mi comunidad han usado la marihuana por mucho tiempo para, pues, para curar sus dolores de artritis o de reuma y no necesariamente la fuman o no necesariamente la venden o no necesariamente hacen negocio con ellos. Entonces hay beneficios y por eso estoy haciendo esta investigación para que vean que hay evidencia científica, para que vean que o se convenza de que hay evidencia médica, hay evidencia ancestral de la medicina ancestral que realmente la marihuana tiene un beneficio. Por eso hice esta investigación, ¿no? Entonces, eso pueden describirlo y es válido para la recepción de sus trabajos, ¿no?
Y por ahí, bueno, les pedían o les piden que 3 disciplinas, pero bueno, ya ahí ustedes tendrían que colocarle las 3 disciplinas que algunos lo están haciendo o que algunos sí lo hicieron, y ahí presentaron sus 3 disciplinas. Nos dice, bueno, desde la economía, ¿cuál es el beneficio desde la economía? La legalización de la marihuana. ¿Cuál es el beneficio desde la salud pública? El beneficio, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí. Pues prácticamente es la estructura del ensayo, del trabajo que tienen que elaborar, el tema, la contextualización, el planteamiento del problema, luego la justificación, que ya expliqué por qué, la hipótesis, que ya sé por qué, el sustento teórico, son las 3 perspectivas de la ciencia. La metodología es cómo investigaste. Bueno, pues investigamos por medio de una investigación documental donde retomaron esta parte de su trabajo, ¿no? Donde retomaron eh, la información, donde tomaron estadísticas, donde tomaron lecturas, donde tomaron perspectivas de tal o cual autor, ¿no? Y la postura, tus argumentos, es válido igual. De hecho, en toda la redacción, o en la mayor parte de la redacción debe de ir, ¿cuál es tu postura, no? Mi postura es que debe de legalizarse la marihuana por esto, porque veo que hay beneficios y considero que es importante que todos tengan fundamentos científicos, médicos, históricos, sociológicos, que la marihuana ha tenido siempre beneficios, ¿no? Pues ahí está el cuerpo general, es la presentación, y ahí están las partes. Si observan, en la presentación está el planteamiento del problema, expresan la opinión, 1 o 2 párrafos. En el cuerpo van los argumentos a favor de lo que ustedes van a plantear, las ideas, sus opiniones, ¿no? Que ustedes van generando y van conectando. También les pido conecten ideas, que se vea que haya una consecución. Y la conclusión, bueno, pues es nuevamente retomar lo que ustedes han dicho desde el planteamiento. Considero que sí hay beneficios en la legalización de la marihuana. Ahí tenía yo un ejemplo. De todos modos, ustedes pueden revisar el video y revisando parte por parte cómo fueron elaborando este ensayo, introducción, tesis, la cita textual, todas las fuentes que ocupen para que pueda darse esta investigación. Aquí tenía yo igual preparadas unas preguntas, ¿no? Cómo deben de cotejar el trabajo si es correcto, ¿no? Si cumple con el objetivo planteado, describir, orientar, persuadir, aclarar. Tomé en cuenta al lector, a quién le están escribiendo. Utilicé lenguaje y tono apropiado para mi objetivo inicial. Transmito la idea de manera clara y ordenada, que es un aspecto igual que he notado, que a veces solo copian y pegan, y luego yo no sé ni por dónde empieza, dónde termina, si es una conclusión, si... Entonces, ver cómo va hilándose la idea. Mi texto contiene información completa y actualizada. Cuidar también esa parte de que sus fuentes sean lo más actual posible, ¿no? Uso los conectores adecuados para establecer causa-efecto, donde yo pueda decir, bueno, en consecuencia puedo decir que esto, por lo tanto, también puedo afirmar que, ¿no? Y como dice tal autor, todos esos conectores sirven para que se enriquezca nuestro ensayo. Usan antónimos, sinónimos, hiperónimos, palabras de un mismo campo semántico, ¿no? Entonces, para no ser redundante en los términos que ocupan, y cito correctamente para no caer en el plagio, es decir, identificar muy bien qué me corresponde o qué es lo que yo estoy escribiendo o qué estoy yo aportando y qué es lo que estoy tomando como referencia, ¿no? A veces les pido que lo coloquen en cursiva para que yo identifique qué es lo que tú escribes, o sea, lo que tú estás redactando, y qué es lo que tomaste de otro autor, de internet o de una página, etcétera, y lo colocaste como para decir, mira, no solo lo digo yo, sino también en la investigación que hice, se dice esto, ¿no? Y así como dicen eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Por lo tanto, por eso lo tomo como referencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Citar correctamente para no caer en plagio. Y bueno, pues el ejemplo ya lo hicimos, ya tenía preparado en esta parte, pero como vi que pues ya habíamos iniciado, ya por eso no lo dejé para este momento, sino que bueno, pues ya lo construimos como tal. Pues orientaciones finales en este minuto que me queda, bueno, que ya se acabó. Elaboren sus actividades con tiempo y pues hay que subirlas a plataforma, realizar sus actividades formativas 7 y 8, elaboren su autoevaluación, participen en el foro integrador de modo activo y con las réplicas solicitadas, ¿no? Yo he estado comentando algunas y pues hay que continuar. No nos dejemos, no dejemos para lo último, tratemos de avanzar lo más que podamos. Y pues no me queda más que agradecerles su participación, su presencia.
Y a quienes no pudieron estar, bueno, pues ojalá y puedan observar el video y les sea de apoyo para la elaboración de sus actividades integradoras. No sé si hay alguna duda antes de desconectarnos, con toda la confianza. Si no, pasen excelente noche. Nos vemos el viernes, que será nuestro último espacio abierto para el aprendizaje. Será el octavo espacio abierto que tendremos en este módulo número 5. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Si no, pasen bonita noche. Hasta luego. Nos vemos el viernes, Lisette. De nada, Milagros, un gusto. Nos vemos el viernes. Buenas noches. Excelente noche, Nay. Hasta luego. Gracias por asistir.